Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. El idioma español es sin duda uno de los vocablos más ricos del planeta, y el cual cuenta con aproximadamente 100.000 palabras para su uso, y de las cuales el 70% de ellas son derivadas del latín. Una cifra bastante importante, por ejemplo, si la comparamos con un 10% de palabras en español que se derivan del griego. El latín fue la lengua del antiguo Imperio Romano, y de la cual proceden no solo el español, sino el francés, el portugués y hasta el romano. Se dice que este es un idioma muy económico, pues se puede expresar mucho en un par de palabras. Y si bien el latín, el día de hoy, está reducido a las escrituras bíblicas, a las leyes, así como a algunas organizaciones religiosas, todavía hay algunas expresiones que se dicen o se escuchan casi a diario en los países hispanoparlantes. Pero estamos tan acostumbrados a estas que quizá pocas veces nos sentamos a pensar en su verdadero origen y significado. O deseo hablarles un poco de estas palabras. Es por eso que YOLO Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, en una serie de 3 partes, 60 palabras y frases en latín que aún hablamos en el español de hoy en día. Primera parte. Número 1. Ad hoc. Esta significa a propósito, para esto, y hace referencia a algo que se crea para un fin determinado o expresamente para algo. Ejemplo, ¿ya viste? A la querida del diputado le crearon un cargo ad hoc en el Congreso para meterla en la nómina. Número 2. Ipso facto. Por ese mismo hecho o en el mismo momento. Ejemplo, su jefe le indicó que el trabajo debe hacerse ipso facto. Número 3. Carpe diem. Aprovecha el día. Se emplea para poner énfasis en la necesidad de vivir al día límite. Esta es una de las expresiones más célebres de la historia. Aunque la traducción literal sea captura el día, generalmente se suele traducir como aprovecha el momento. Su creador fue el poeta romano Horacio, y el cual con tan solo 2 palabras consiguió crear una expresión cargada de fuerza, que es una invitación a vivir la vida y aprovecharla cada instante de la misma. Una frase que habla tanto de la fugacidad del tiempo y de la vida, así como de la necesidad de exprimir cada instante con intensidad. Número 4. Mea culpa. Mea culpa, que significa por mis fallas en latín, proviene de una oración de confesión de la Iglesia Católica. Dicho por sí mismo, es una exclamación de disculpa o remordimiento que se emplea para significar fue por mi culpa o me disculpo. Sin embargo, mi culpa también es un sustantivo. Un periódico puede admitir un mea culpa por publicar información inexacta, o un político puede dar un discurso en el que admita sus malas acciones en el pasado. Por ejemplo, YOLO Camotes en varias ocasiones ha ofrecido un mea culpa por hablar demasiado rápido en varias de sus sencillas cápsulas. Número 5. Circa. Esta significa alrededor o aproximadamente, y a su vez esta misma se deriva de circum, que significa círculo. Esta se usa en genealogías y documentos históricos, ello cuando las fechas de los eventos no se conocen con precisión. Generalmente la vemos abreviada con la letra C seguida de un punto. Un ejemplo, C 1732-1799, es decir, aproximadamente entre esas fechas. Número 6. Per se, a través de sí mismo. Un ejemplo de esta frase, es un producto tan bueno que se va a vender per se, sin necesidad de recurrir a la publicidad. Número 7. De facto, el cual significa del hecho, en la práctica o en la realidad. Un ejemplo, aunque aún no había sido elegido presidente, Madero actuaba ya como presidente de facto, es decir, en la práctica. Número 8. Pro bono, por el bien público. En la actualidad, también significa que se elabora en algo sin cargo alguno, generalmente de modo altruista. Un ejemplo de ello podría ser: los abogados que defienden las causas de los encarcelados injustamente a menudo laboran pro bono. Número 9. Ergo. Significa por lo tanto. Ejemplo de ello: mañana tengo un examen, ergo me voy a casa a estudiar. Número 10. Status quo, el cual significa literalmente en el estado en que, o le damos la definición del estado de las cosas existentes en un determinado momento. Un ejemplo de ello: durante 7 décadas el partido que decía revolucionar todo hizo lo posible por mantener el status quo. Número 11. Etcétera, que significa y los otros, o
y todo lo demás. Un ejemplo, en la ferretería encontramos toda clase de herramientas, como taladros, sierras, martillos, etc. Número 12. Terra incógnita o terra ignota. Este significa tierra desconocida y se emplea para definir algo que aún no ha sido explorado. Por ejemplo, la manipulación de semillas y legumbres a través de la ingeniería genética han logrado increíbles logros, pero los resultados a la salud a largo plazo aún son una terra incógnita. Número 13. Infragrante delicto. Este significa en el acto de cometer un crimen. Por ejemplo, los policías capturaron a un ladrón infragante delicto mientras sustraía mercancía de una tienda. Número 14. Vox populi. Este significa la voz del pueblo. Se usa para interpretar que una cosa es sabida por todo el mundo, en específico una comunidad, sociedad o un pueblo. Por ejemplo, el bebé que René tuvo con Antonia ya es Vox populi. Número 15. Deus vult, el cual significa voluntad de Dios o si Dios lo quiere. Esta frase ha sido empleada como forma de aclamación popular en el momento de alguna declaración. Por ejemplo, Deus vult y ganaré esta carrera. Número 16. Alma mater. Alma mater es una expresión de latín que se emplea para designar metafóricamente a la universidad. Su traducción literal sería madre nutricia, pues alma significa que nutre, mientras mater, matris, se traduce como madre. Originalmente se empleaba en la antigua Roma para referirse a la diosa madre, y después con la llegada del cristianismo a la Virgen María. No obstante, el origen de su uso actual proviene del lema de la Universidad de Bolonia, en Italia, la cual es considerada la más antigua y la primera fundada en Occidente en el año 1088, y la cual reza Alma Mater Studiorum, o en español, Madre Nutricia de los Estudios. De ahí que hoy en día todas las universidades se les considere Alma Mater en el sentido de comunidad científica. Como ejemplos de ello podríamos señalar, la UNAM fue el alma mater del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Universidad de Guadalajara fue el alma mater del director y ganador del Oscar, Guillermo del Toro. O el TEC de Monterrey fue el alma mater de Luis Donaldo Colosio. Número 17. Amor omnia vincit. Literalmente significa, el amor todo lo vence. Esta frase se emplea cuando se atraviesan adversidades en el amor. Sin embargo, se espera que el amor sea capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo. Virgilio fue el creador de esta frase, y uno de los principales poetas en lengua latina y uno de los pilares de la cultura y la literatura occidentales. Esta frase pertenece a su Égloga Décima, un poema que Virgilio dedicó a su gran amigo y alumno, el poeta político-militar Cornelio Galo. Ello como agradecimiento a este último por haberle ayudado en la devolución de su patrimonio perdido, puesto que Virgilio sufrió una serie de calamidades y desgracias debido a que sus bienes habían sido confiscados, y de no ser por la intervención de Cornelio, Virgilio hubiese quedado en la ruina total. Con esta frase, Virgilio dejaba clara su creencia de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de vencer todos los obstáculos. El amor para los antiguos romanos era también un dios, y relacionado con el célebre Cupido. De ahí que se suele escribir su nombre en mayúsculas. El amor en la frase de Virgilio no es solo una emoción humana, es una fuerza divina. Amor es Cupido, el hijo de Venus, la diosa del amor. Este te herirá con su flecha y te hará caer desesperadamente enamorado, pero también vencerá todo obstáculo. Virgilio sabía que el amor no representaba necesariamente la felicidad, y que el amor también implicaba dolor. Pero también Virgilio nos deja claro que es inútil luchar contra el amor. Ello con la siguiente frase: Omnia vincit amor, et nos sedamus amori, la cual significa, el amor lo conquista todo. Cedamos ante el amor. Número 18. Habemus papam. Traducción: tenemos papa. Cuando se elige a un nuevo papa de Roma por el Colegio de Cardenales, casi después de mostrar el humo blanco que significa que hay un nuevo pontífice, un representante del colegio cardenalicio dice públicamente: Habemus papam, ello para anunciar que hay un nuevo líder de la Iglesia Católica. Número 19. In extremis. Esta significa en los últimos momentos. La empleamos para decir que hacemos algo en los últimos instantes. Por ejemplo, un trabajo de la universidad en el último momento después de haber haraganeado a gusto por más de un mes. Al
alcanzó a presentar su trabajo final in extremis cuando el maestro ya estaba a punto de reprobarlo. Número 20. In situ. Significa literalmente en el sitio. Esta se suele emplear, por ejemplo, en frases como el ladrón fue descubierto in situ, es decir, en el lugar del robo. Y con esta palabra llegamos al fin de la primera parte.